Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo webinar de FitFlow Fire School. Mi nombre es Stephanie Álvarez, coordinadora de marketing en FitFlow. ¿Qué es FitFlow? FitFlow es una empresa multinacional líder en el suministro integral de soluciones de protección contra incendios, con presencia en Perú, Ecuador, Chile y Bolivia como FitFlow y en Argentina como Cañacider. El día de hoy traeremos un nuevo tema. Criterio de diseño, instalación y mantenimiento de agentes limpios de acuerdo a la NFPA 2001, a cargo del ingeniero Omar Vargas, Product Manager en el área de agentes limpios en FitFlow. Recuerden que pueden realizar las preguntas que deseen en el chat que se encuentra en la mano derecha, como pueden visualizar actualmente en mi pantalla. Bien. Ahora, antes de pasar con Omar, les voy a recordar que este webinar tiene una participación interactiva, la cual consiste en descargar una aplicación llamada Kahoot en sus celulares, así como se muestra en la pantalla. Si gustan, pueden escanear el código QR también que se encuentra ahí para que lo puedan descargar. Para la aplicación deben de introducir un código. El código es el que se muestra en pantalla, es el 107-4125. Les repito, es el 107-4125. Al descargar esta aplicación y acceder a este código, van a poder participar de una pequeña evaluación que vamos a realizar junto a Omar al finalizar esta presentación. Para lo cual, voy a mostrar mi pantalla en el cual van a poder revisar si es que su nombre figura en la pantalla para que sepan que ya están participando. Bien, vamos a premiar a los 3 primeros puestos con un certificado de participación. Recuerden que para obtener el primer lugar deberán responder correctamente y en el menor tiempo posible. Bien, por último, para ya pasar con Omar, les recuerdo que con el código QR que sale en pantalla pueden descargar esta aplicación y pueden ya ir accediendo al código que figura en pantalla, 107-4125. ¿Sí? Recuerden que al finalizar la presentación de Omar, vamos a proceder a iniciar esta pequeña evaluación interactiva para que puedan obtener un certificado de participación en los 3 primeros puestos. Bien, ahora sí, los dejo a cargo de Omar. Buenas tardes con todos. Gracias, Stephanie, por la presentación. ¿Se ve mi pantalla? Sí, correcto, se está viendo. Nuevamente, gracias por la presentación. Bueno, este es un nuevo webinar para brindar el conocimiento en cuanto a criterios de diseño, instalación y mantenimiento de agentes limpios de acuerdo a NFPA 2001. ¿No? Básicamente, el NFPA 2001 es casi en Latinoamérica nos basamos en esta normativa para hacer los diseños, cálculos de este sistema. Vamos a empezar con conceptos generales, que es muy importante conocer para empezar a realizar los diseños, ¿no? Y poder llegar a determinar la cantidad de agente que se requiere. Empezamos con, ¿qué es un sistema? Perdón. De repente, muchos ya conocen el sistema, ¿qué es un sistema de agente limpio? ¿Qué es un agente limpio? Básicamente, los sistemas por agentes limpios o agentes químicos, básicamente la define el NFPA 2001, que es de Estados Unidos, que es un agente extintor volátil, gaseoso, no conductivo de la electricidad y que no deja residuos después de haberse generado pues la descarga. Entonces, en base a ello desprendemos 3 principios fundamentales
para denominarse agentes limpios. Uno, no dejar residuos, ¿no? No hace falta limpiar después de su uso o de la descarga, no ser conductor eléctrico y lo más importante, no ser tóxico para la salud, que es uno de los puntos más importantes. Y algo muy importante para el propietario es que no debe afectar el funcionamiento del lugar y no debe tener tiempos inoperativos, pues, ¿no? En términos generales, el lucro cesante debe ser igual a cero. Eso es muy importante para implementar o considerar un sistema por agente limpio. Hay muchos sistemas con los cuales se puede proteger determinadas áreas, pero para que cumpla este principio fundamental tienen que estar incluidos dentro del NFPA 2001. ¿Ok? La última versión o la última edición es la NFPA 2001, edición 2018. ¿Qué nos dice la NFPA 2001? Es una norma sobre sistemas de extinción de incendios con agentes limpios presenta los requisitos esenciales sobre diseñar, instalar, probar, inspeccionar, aprobar, operar y mantener adecuadamente los sistemas de incendios con agentes gaseosos. ¿Ok? Sin embargo, esto tampoco los aleja de los fabricantes, porque también es bien importante saber que el fabricante tiene un manual de diseño y tiene algunos parámetros más definidos. Entonces, nuestra guía es la NFPA 2001 y también se complementa con el manual del fabricante. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Ya que el fabricante nos va a dar mucho más, es mucho más específico, digamos, la cobertura de los dispositivos, el tamaño de los tanques, ¿no? El diseño de concentración, cómo están listados y una serie de datos más precisos. Luego los conceptos básicos que tenemos que conocer. Los agentes alocorbonados son agentes que contienen como componentes principales uno o más compuestos orgánicos que poseen uno o más de los elementos flúor, cloro, bromo o yodo. Todos los agentes que estén denominados alocarbonados van a tener estos compuestos, unos en mayor medida que otros, ¿no? De ahí desprende, digamos, la diferencia del nombre o la fórmula química. Los agentes gaseosos inertes son agentes básicamente que están compuestos de gases que están en el medio ambiente, que de igual manera, de acuerdo al porcentaje de la composición, digamos, en el cilindro, desprenden la nomenclatura química, ¿no? De la cual nosotros vamos a poder diferenciar dentro de la NFPA 2001. Luego, el concepto de inundación total. Inundación total es la forma de descargar el agente dentro de una área cerrada donde al final vamos a determinar una concentración mínima, ¿no? La cual va a ser eficiente a la hora pues de que se genere una combustión. O sea, se calcula en base al volumen del área que vamos a del recinto que se va a proteger, ¿no? El sistema de inundación total consiste en un abastecimiento de agente y una distribución diseñada para conseguir una condición de inundación total. Luego, el sistema de aplicación local es un sistema que consiste en suministrar la cantidad de agente necesaria para descargar en un riesgo específico. Dentro del NFPA te dice que tú puedes realizar este tipo de descargas, pero sin embargo tú tienes que haberlo probado, ¿no? Certificado que funcione. Básicamente es muy poco que se utilice este tipo de aplicación. Lo consideré incluirlo por un tema digamos, de que puedan tener ese concepto, que básicamente más lo empleamos en los sistemas de CO2.
Y luego algo bien importante es recinto o espacio normalmente ocupado. Es un área donde en condiciones normales hay presente una o varias personas, o sea, trabajando continuamente, que puede ser un data center, pues, ¿no? O una sala de control. Un espacio normalmente ocupable es un recinto espacio cuyas dimensiones y características físicas podrían permitir el acceso a una persona. Luego ya nos vamos a conocer los tipos de agentes que hay, que se comercializan dentro del mercado latinoamericano, LATAM. Tenemos a la derecha, tenemos los nombres como, comunes como los conocemos, ¿no? El FM200, el F25, el F13, el 9230, el Alon o Halon 1301, que está descontinuado. Estos son los agentes alocarbonados que tienen pues la composición ya antes mencionada, entre flúor, cloro, bromo y yodo. Entonces, dependiendo de la cantidad de composición, forman cada uno de estos agentes, ¿no? Y luego tenemos los agentes inertes. Tenemos pues acá el porcentaje de la composición de cada gas y forman pues el agente de que, esta es la nomenclatura que vamos a encontrar dentro de la NFPA 2001, y estos son los nombres comerciales que seguramente lo van a ver impreso en los cilindros, ¿no? Argonite, Inergen, argón, nitrógeno. Básicamente se componen en un 100% de argón, 100% de nitrógeno, y los otros en su totalidad, ¿no? Y los otros son ya composiciones entre nitrógeno, CO2 y argón. Sistemas en general, ¿no? En este caso, Sapphire Suppression System es de Ansul, ¿no? Es 3M91230. El FM200 es de Chemours, es el fabricante el que tiene, digamos, la fabricación del FM200 como nombre comercial, porque seguramente en otras marcas las van a poder encontrar con el nombre o la nomenclatura química que se encuentra dentro del NFPA 2001. Y luego tenemos como Inergen, el agente inerte. Todos estos sistemas cuentan pues con todos los listados para poder comercializarse dentro de LATAM y dentro de Europa. ¿Por qué la gente elige los sistemas FM200, ¿no? Es limpio, alta eficiencia, baja reactividad, baja toxicidad, fácil de almacenamiento, no conductor y en términos más económico. Es por el porcentaje de concentración que si se hace una equivalencia con el NOVEC, terminas necesitando menor cantidad de FM200 que NOVEC. ¿Y por qué un sistema Sapphire? La tecnología la desarrolló 3M, ¿no? Del 9230, velocidad de supresión, tecnología sustentable, seguro para las personas y espacios eficientes. También cuenta con todas las certificaciones. Y acá es muy importante definir el por qué yo debo seleccionar un tipo de agente. Muy importante es el efecto o el agotamiento potencial de la capa de ozono o el calentamiento global y el tiempo de vida en la atmósfera. Tanto el FM200 como el NOVE y el ECARO son agentes que más se comercializan en Latinoamérica. La diferencia entre ellos es que el NOVEC tiene un tiempo, digamos, de
permanencia en la atmósfera de 5 días. El FM200 está entre el 33 y 35 años. El Écaro es 29 años. Entonces ahí vemos una diferencia bien marcada aquí entre estos agentes, ¿no? ¿Quién es más amigable con el medio ambiente? Es el NOVEC, ¿no? Y definitivamente también los gases inertes, que su potencial de calentamiento global es 0. Luego aquí hay una tablita que vemos cómo hubo a través del tiempo el desarrollo de tecnología, ¿no? De cómo se fue desarrollando para el sistema se vuelva menos, que contribuya menos al calentamiento global o a un efecto invernadero. Entonces, vemos a través de la historia, el Alon 1301 tenía un 49%, ¿no? Que es el más comercial, digamos, en su momento. Luego los HFCs, digamos, como el Écaro o el FM200, 3500, y luego pues tenemos el 91230 que es igual a cómo se mide o cómo se determina el potencial, ¿no? de calentamiento global. Se mide, o cómo lo miden, es como soltar 1 kilo de CO2 a la atmósfera, y es como si yo soltara también 1 kilo de NOVEC. Entonces la equivalencia es de 1 a 1. O sea, yo suelto 1 kilo de CO2 y 1 kilo de NOVEC, equivalencia 1. Yo suelto 1 kilo de CO2, es como si soltara 3.500, perdón, claro, 3.500 kilos de Écaro o FM200, ¿no? Esa es la equivalencia. Entonces, por eso llegan a la determinación de que es igual a 1, basado en esa comparación con el CO2. Y luego algo muy, muy importante también es el factor de seguridad, ¿no? Nuestro diseño de concentración del FK-5-1-12 es como lo vamos a encontrar dentro de la NFPA 2001, que es la nomenclatura, entre paréntesis NOVEC 1230. El diseño de concentración es 4.5 a 5.6. Su NOAL es 10%, tiene un margen de seguridad de 78 a 122%. Si ustedes se fijan en el FM200, que es el HFC 227, estamos entre 6.7% a 8.5%. Y el NOAL es el 9%. O sea, su margen de seguridad es 6% a 34%, dependiendo a cuál tú diseñes. Y así sucesivamente. Entonces, ¿a qué se refiere concentración de agente? Se proporciona el agente extintor en una mezcla de agente aire expresada con porcentaje de volumen, ¿no? El NOAL y el OAL, aquí está bien definido. El NOAL es la concentración máxima a la cual no se ha observado ningún efecto adverso de carácter fisiológico o toxicológico. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros diseñamos por debajo del NOAL o igual, no hay ningún efecto adverso observable. Bueno, en este caso las pruebas los hacen con perritos y con ratas, ¿no? Ahí ven el ritmo cardíaco, y el OAL es la concentración mínima a la cual se observa un efecto adverso. ¿Qué quiere decir? Si nosotros ya diseñamos por encima, igual o por encima del OAL, ya se ven efectos adversos observables. ¿Qué quiere decir? Ya se ve un ataque de arritmia cardíaca, falta de aire y todo ello. Entonces, eso es muy importante tener en cuenta. Estos parámetros también están dentro del NFPA. Y no son agentes limpios los aerosoles, porque no están incluidos dentro del NFPA 2001. Tienen su propia normativa, ¿no? ¿Y por qué? Porque estos no dejan residuos a la hora que se genera una descarga. El CO2 porque una vez que se genera
la descarga con personas al interior y superan una concentración en un tiempo determinado, daña a las personas y las puede matar, dependiendo de la concentración. Y la agua nebulizada, si bien es cierto, son partículas, micrones de agua, al final termina siendo agua. Si bien es cierto, entra en un proceso digamos, de vapor de agua, pero de alguna manera terminas generando agua, porque esa agua no va a desaparecer, y entonces de alguna manera terminas dañando equipos electrónicos, y por ende también podrías de repente generar un cortocircuito. Entonces, hay que determinar ahí qué solución yo puedo plantear cuando tengo que cuidar el bien, digamos, del cliente. Luego nos vamos a aplicaciones. Disculpen que corra así algo rápido, y discúlpenme de verdad, es por el tiempo reducido que tenemos, y nos queda, digamos, poco tiempo. Así que voy a ir un poco más acelerado para poder terminar con éxito todas las diapositivas que he podido realizar. El principal funcionamiento entre los agentes químicos y los agentes inertes, uno trabaja por absorción de calor. O sea, acá tenemos el tetraedro. Si nosotros bloqueamos o eliminamos uno de ellos, nunca va a haber combustión. Entonces, los agentes químicos lo que hacen es trabajan por absorción de calor, y los inertes lo que hace es reducir el oxígeno hasta un nivel donde ya no hay combustión, que es por debajo del 15%. No quiere decir que quite el oxígeno y que mata a las personas, no, porque nosotros podemos estar tranquilos hasta un 12% de oxígeno, del porcentaje de oxígeno en el ambiente. Luego, las aplicaciones con los agentes se pueden proteger fuego clase A, B, C. En Europa es muy distinto que Estados Unidos o acá en Latam, como lo consideramos. A para Europa son sólidos y eléctricos. Para USA, Estados Unidos, son sólidos, papel, cartón, ¿no? Fuego B son líquidos inflamables, igual para Estados Unidos. Y la C en Europa son gases, y para Estados Unidos son equipos energizados o riesgo eléctrico. Luego tenemos las aplicaciones donde se gestionan donde se aplican estos sistemas, son los data centers, áreas digamos, subestaciones, salas de control, salas de comunicaciones. En la parte minera, ¿no? Dentro de los espacios donde hay bomba, la parte eléctrica, los switchgear. Igual, digamos, en lo que es las plataformas mineras también tienen riesgos en las áreas de control, en las áreas de proceso, de datos y áreas críticas. Luego tenemos, pues, en el tema cultural, las bibliotecas, las áreas de arte, los museos, la parte de celdas, el tráfico aéreo, la parte de la industria médica, los hospitales, donde hay equipos de alto valor. Y aquí pasamos a lo que es el diseño del sistema. Es creo que donde debemos enfocarnos más. Hay un ejemplo, espero que me sigan, ¿no? Para poder culminar con éxito y me pueda dejar entender. ¿Qué es importante? Y esto sí es para tomar nota cuando vamos a pedir información para realizar
realizar una cotización o realizar un diseño, ¿no? Que luego va a terminar en una cotización. Lo principal es los planos, ¿no? En planta y corte. El área del ambiente a proteger, ¿no? Los metros cuadrados, como se puede apreciar aquí. La altura del ambiente. Y es muy importante también indicar si cuenta con falso piso o falso techo. Y indicar también las alturas de esos espacios, porque de alguna manera también hay que protegerlos. Luego, el lugar de la instalación, la altura geográfica, es muy importante por un tema de los parámetros que pueden cambiar. La clase de riesgo, ABC, muy importante en algunas zonas donde el área es considerada crítica y de repente se te descarga el cilindro y luego para poder llegar, desmontar el cilindro, transportarlo, cargarlo, todo eso te puede tomar un tiempo X, y al ser considerada en un área crítica, entonces tienes el riesgo de repente que pueda ocurrir un evento en ese tiempo que tú retiraste el cilindro. Entonces ahí es importante considerar un cilindro de reserva para que esté pues funcionando constantemente el sistema y no dejar desprotegida el área, ¿no? El tipo de ventilación, si puedes tener equipos tipo expansión directa, fan coil, equipos de precisión, ¿no? Y la temperatura de la sala, si es recomendable o si no hay una temperatura, digamos, exacta, podemos asumir 21 grados, ¿no? 20, 21. Y luego vamos a desarrollar un cálculo en base a una información que se tiene, ¿no? Inicialmente se determina el volumen del recinto. No, acá tenemos los datos: largo 14 metros, ancho 6, altura 3. Teniendo un volumen de 252 metros cúbicos, luego tenemos el piso falso con las mismas dimensiones y tenemos un volumen de 42 metros cúbicos. Luego es importante determinar estructuras o equipos permanentes o equipos, le llamo yo, estructuras muertas, digámoslo así, que son vigas, columnas, que también podrían restarse al volumen. En este caso no se considera, en este ejemplo, pero también se puede reducir la cantidad de agente despreciando esos volúmenes, pero con un criterio de que estos volúmenes, una viga no se va a prender, ¿no? Pero de repente, si es que yo tengo un mueble y quiero desmontar, quiero descontarlo, no puedo, porque el mueble sí puede generar una combustión. Entonces, hay que tener ese criterio cuando yo debo despreciar ese volumen. Luego, determine la concentración mínima de diseño. La concentración que vamos a tomar para este caso es un riesgo clase C, y dentro del NFPA 2001 el riesgo clase C es una concentración 4.5. Ojo que no lo mencioné, pero aquí estamos haciendo un diseño con Novec 1230. Y aquí hay una tabla donde nos indica, pues, ¿no? La tabla A5.4.2.2b, dentro del NFPA 2001, donde nos dice el FK-51-12, que es el NOVE 1230, en clase A 4.5 y en clase C 4.5. Así que vamos bien. Luego vamos a determinar la mínima cantidad de agente requerida. Para determinar la cantidad vamos a trabajar con una temperatura de 20 grados centígrados. Y se puede calcular mediante dos opciones. Esta fórmula, muy amigable, o tenemos mediante la B, mediante la tabla por factor de inundación del NFPA 2001. Entonces, ¿cuál escogerían ustedes? Yo creo, para no complicarnos la vida, iríamos por la opción B. ¿Y cuál es la opción B? Es que cada
manual del fabricante tiene esta tabla. Entonces, como yo les había mencionado, que vamos a tomar una temperatura de 20 grados y una concentración de 4.5, que es la que nos indica para clase C, hacemos un cruce y tenemos este valor, 0,6555. Ojo, tenemos este valor y luego lo vamos a aplicar. Entonces, tengo la cantidad de agente en el centro de cómputo, que es el volumen por el factor que encontramos. Entonces, en kilos me da este valor y en libras me daría este valor. De igual manera hacemos con el piso falso por el mismo factor y ya tenemos la cantidad. Muy importante, aquí estoy considerando la instalación que va a ser en Arequipa, ¿ok? Ajustando la cantidad de gente de acuerdo al factor de corrección. Entonces, cuando yo a mayor altura voy a requerir menos cantidad de agente. Ténganlo en cuenta ello. Por eso es muy importante saber dónde se va a instalar. Entonces, ahora que yo ya tengo la ubicación y me voy a la tabla, entonces acá está en kilómetros, entonces 2.13 es 2.130 metros sobre el nivel del mar. Está entre estos valores y yo tomo el inferior. Entonces mi factor va a ser 0.75, ¿ok? 0.7. Espero que vayamos bien ahí. Y luego vamos acá. Entonces, ahora, como ya tengo el factor, tengo la cantidad de libras que me salió por 0.75. Vieron que hubo una reducción en la cantidad de agente. De igual manera, se hace con el agente que va en el falso piso. Entonces, vamos a determinar la cantidad total de agente que se va a requerir para el sistema. Entonces, tengo 274 del área habitable y 46 del falso piso. Entonces tenemos una totalidad de 320 libras. Entonces, vamos a determinar la cantidad y capacidad de los tanques requeridos. Entonces, la fórmula es agente por riesgo. Volumen individual de riesgos, sumatoria de volúmenes. Entonces, tenemos el volumen del riesgo entre la sumatoria de los volúmenes, tenemos un 86%. En el falso piso tenemos 42 metros cúbicos sobre la totalidad, 14%. Entonces, ¿qué quiere decir? Como el porcentaje en cada área es mayor al 10% del volumen total, puedo yo poner estas dos cantidades en un solo tanque. ¿Qué quiere decir ello? Que si es que el porcentaje me hubiera salido, escúchenlo bien por favor, menor al 10% o igual, debería considerar un tanque adicional para descargar solo en el falso piso. Porque en algún momento de mi diseño, cuando yo genere una descarga, una desviación entre tengo que poner una T para derivar al falso piso, a mí me permite solamente descargar hasta entre un 10, un 30% en una derivación de una T. Esto lo voy a explicar más adelante, pero quiero que quede claro más o menos el porcentaje cuando yo tengo que considerar un tanque adicional solo para proteger ese riesgo. Entonces, en los tanques que se manejan, en este caso en un fabricante que es Sansur, vamos a determinar qué tanque. Tenemos 8 modelos. Dentro de qué tanque está el agente que yo requiero. Entonces, los tanques que se pueden ubicar son de 390 y 450. Entonces, yo estoy utilizando o voy a utilizar el de 450 por un tema de siempre hay que tener en consideración, no podemos irnos a la carga nominal del cilindro. ¿Por qué? Porque hay que dejar un porcentaje para el nitrógeno. Si yo lo cargo de más agente,
dejo una cámara de nitrógeno mucho menor, y si yo tengo un diseño muy complejo, mi presión va a ser la suficiente para llegar hasta mi último punto de descarga. Y luego vamos a pasar a determinar la cantidad de boquillas. Nuevamente les indico que esto ya está en el manual del fabricante para terminar, ¿no? Cada fabricante lista sus boquillas a una, lo puedes poner de piso de altura tiene tanto, como de radio de cobertura tiene tanto, de área de cobertura tiene tanto. Entonces ahí hay que ser muy puntuales y hay que irnos al manual del fabricante. Entonces, en este caso las boquillas de 360 cubren un área de 167.2 metros cuadrados, con una máxima distancia radial por boquilla de 9.1 metros. Ojo, hay que tener en cuenta que cuando me dice 167.2 metros cuadrados, también va en función a la cantidad de agente que voy yo a descargar. ¿Qué quiere decir? Si yo puedo tener un área de 167.2 metros cuadrados, me cubre con una boquilla, pero de repente mi altura es de 4,5 metros. Entonces, ¿qué va a pasar? Que una boquilla determinada me cubre, pero no me va a poder descargar en el tiempo indicado por la normativa, que es entre 6 y 10 segundos. Entonces hay que tener en cuenta ello también, ¿no? Por eso luego hay una tableta que les voy a mostrar más o menos cuánto es el flujo de descarga por diámetro de tubería. Y luego vemos el requerimiento de boquillas de 180 grados y cuál es la cobertura. Nos permite un tema radial de 15 metros. Y las boquillas, es muy importante, no pueden ir mayor a 30 centímetros de separación de la pared. Bueno, luego los requerimientos comunes para las boquillas: máxima altura, en este caso está listado a 4,30 metros. Si yo excedo esa altura, tengo que pensar en poner doble nivel de boquillas. Bueno, aquí viéndonos al manual, una boquilla requiero para el centro de cómputo, por el volumen y por el área, por la capacidad de descarga, solamente necesito una boquilla. Igual para el falso piso necesito una boquilla. Luego aquí, bueno, acá están todos, digamos, cuánto te cubre las boquillas. Esto está en pies, ¿no? Si tengo de largo tanto, me da de ancho tanta cobertura. Si tengo 16 pies de largo, me da de ancho 58 pies. O sea, no es que puede ser cuadrada, digamos, el área para que te pueda cubrir, sino puedes ir jugando como esta área rectangular. No, en este caso necesitas una boquilla, el recinto de 3 metros, vaso piso 0,50 y 20 grados Celsius. Y muy importante que ya hay que empezar a dibujar nuestra distribución en un plano a mano, si no tenemos el software. Luego también se trabaja con un diseño isométrico, donde empezamos a poner los nodos, ¿no? Estos son los nodos, y determinar las distancias que tenemos entre nodo y nodo. Luego esto se va a transferir también a nuestro cálculo, ¿no? Al cálculo, en el caso no lo tengamos, podemos plantear un diseño de esta manera. Digamos, en un cuaderno, ¿no? Una hoja, se puede definir. En este caso están todos los nodos que se ha podido tomar, y acá están los flujos, ¿no? Las boquillas, casi en todas las marcas, son máximo hasta 2 pulgadas. ¿Qué quiere decir aquí? Mi flujo en una boquilla de descarga de 2 pulgadas, yo voy a tener mi descarga, si yo multiplico 3 por libras por segundo, como les había mencionado, el tiempo de descarga es 6 a 10, nos vamos al máximo 10, entonces yo multiplicaría 10 por 30, tendría 300 libras en 10 segundos. Entonces, vamos conociendo, este es algo teórico, porque luego esto se plasma en el software,
y el software puede darte 310, 320, ¿no? Pero por un tema para sacar cálculos rápidos, aquí estamos hablando que la boquilla de 2 pulgadas te da una descarga máxima en 10 segundos de 300 libras. Luego la de 1,5 200, la de 1 1/4 125, la de 1 pulgada 85, 3/4 55 y la de media 30. Entonces, esto es muy importante. Y también es muy importante por el diámetro de la tubería, también saber más o menos cuánta gente estoy desplazando en ese tiempo. Y luego determinamos pues el listado de materiales, ¿no? Hacemos un resumen, porque esta es la parte ya de consumibles que se tiene que considerar para culminar con la instalación. Y luego de haber diseñado de forma manual algo rápida, luego ya una vez que uno tiene que presentar algo sustentable hacia el cliente, tenemos que tener pues el software de cálculo que está listado pues por UL, aprobado por FM, ¿no? Esto ya, el que no tiene el software, en este caso FitFlow, CañoCider, lo puede realizar. Ahora nos vamos con la instalación, algo rápido porque nos gana el tiempo. Igual las diapositivas se las vamos a enviar y las preguntas que no se terminen de responder, igual se les va a responder por correo. Acá vemos la expresión de los cilindros. Aquí me faltó incluir Ansul Sapphire Plus tiene un nuevo sistema que trabaja a 70 bar, que es muy eficiente en largas distancias, ¿no? Cuando tienes que hacer recorridos o diseños medios complejos cuando tienes 3 subáreas o 2 subáreas. También te permite válvulas selectoras. Entonces aquí está todo el detalle de qué tipo de tubería se considera usar. Luego la tubería de accesorios, está permitido ACTM A53, donde te hablan tanto de tubería con costura y sin costura, y la ACTM 106, que te habla solamente tuberías sin costura. La cédula es clasificación de la tubería según su espesor. El grado está relacionado directamente a la presión de prueba. Y el RW se refiere a los tubos de acero con soldadura mediante resistencia eléctrica. Estos tubos están permitidos, ¿no? Hay un mito donde dicen que no se puede instalar tubería con costura, pero el fabricante está dentro de su modelo, del manual, está permitido. Pero ojo, también muy importante, prima sobre el ente competente, que puede ser pues una entidad supervisora o el mismo cliente que te pueda indicar que ellos quieran sin costura. Entonces, ante ello, tendrías que considerar pues tubería CTM 106, a 106. Y de igual manera para el Sapphire, que el FM200, la distribución. Aquí hay algo muy importante. Cuando yo tengo que hacer una distribución hacia un falso piso, en una T, si aquí se puede apreciar es 10 a 30%. Hace un momento mencioné cuando el valor, digamos, del porcentaje de agente estaba por debajo del 10%, tendría que considerar un cilindro adicional. ¿Por qué? Porque yo no puedo distribuir más del 10% de agente por esta T, ¿no? Mi flujo viene por aquí se me va a ir entre un 30-70% y acá entre un 10 y 30%. Y mis nipples que yo utilice entre tubería y tubería deben ser 10 veces el diámetro del nipple. ¿Ok? Si yo tengo una pulgada, perdón, si tengo 2 pulgadas, que son 50 milímetros, esto de acá tiene que ser como mínimo 50 centímetros. ¿Ok? No está permitido, si el flujo viene así, poner una T vertical y bajar al falso piso. No está permitido. Sé que es más fácil hacer esto para bajar a un falso, pero no, lo correcto es hacer esto.
¿ok? De igual manera, si yo vengo con mi flujo por aquí, si yo quiero bajar un falso piso que tiene porcentaje similar al área habitable, esta T igual me permite entre un 30 a 70% y de igual manera para acá entre un 30 o un 70%. No puedo hacer esto tampoco para hacer, digamos, facilitarnos la vida. Simplemente pongo una T y derivo de forma vertical hacia el falso piso y luego de manera vertical para el área habitable. No es válido este tipo de instalaciones. He visto instalaciones que ponen cruz y hacen una distribución errada, ¿no? En gases hay que tener mucho cuidado. En otras soluciones de repente es viable, pero en gases no. Luego aquí, bien importante es que en las boquillas hay que considerar una T y luego un niple y poner un tapón para cuando se haga la limpieza o el flushing, las partículas queden atrapadas en esta parte y no queden en la boquilla y puedan tapar los orificios de descarga. Es muy importante, ¿no? Hay que considerar teflón en todas las roscas, pero sin que este teflón pueda salir, digamos, dentro o pueda tapar el orificio de descarga. Una limpieza, ¿no?, de la red, la tubería, para evitar, pues, acumulación de las virutas, ¿no?, de lo que pueda generarse al interior de las tuberías. Los soportes deben colocarse dentro de 0.30 metros, 30 centímetros la boquilla de descarga. Y bueno, como les había mencionado, un nipe de 5 centímetros y un tapón. Luego acá las distribuciones, está la tablita que de acuerdo a la tabla te permite poner las distancias entre soportes, ¿no?, y el espaciamiento entre cada uno. ¿Qué te dice? Si es que deben colocar soportes entre codos que estén separados por más de 60 centímetros. O sea, si yo tengo una cambio de dirección y esto de aquí, entre este supera los 60, tengo que pensar en poner dos soportes. Es muy importante en áreas o en subestaciones eléctricas, que es importante colocar el cilindro o la tubería, debemos aterrarla, ¿no?, para evitar que la estructura metálica se cargue eléctricamente y minimizar el riesgo de una descarga electrostática. Eso es muy importante y eso está dentro de ANSI C2, de NFPA 70 y dentro de la 29 CFR 1910, ¿no? Estos documentos de consultas. Pero eso es muy importante en salas que se encuentran con altos voltajes. Y luego tenemos el solenoide o la electroválvula que se monta en la parte superior de la válvula, es la que nos va a permitir la apertura. Luego en FPA 2016 ya se incluyó el supervisor del actuador que va montado y tiene este pin que va dosado hacia la válvula. ¿Qué quiere decir? Cuando alguien desmonta el solenoide, este de aquí te va a mandar una señal al panel porque esto va a estar supervisado mediante un contacto seco. Entonces, esto a partir del 2016 se debe instalar. Es un indicador de posición de solenoide. Luego el actuador manual que va en la parte superior del solenoide, o si el cilindro se va a activar de forma manual, puede ir directamente al montado al cabezal. El actuador neumático es cuando tienes un cilindro máster y esclavos. Este de aquí se conectan los esclavos y aquí va a entrar una manguera que te va a permitir activar en secuencia los otros cilindros, similar a ello. Un cilindro máster puede activar hasta 9 cilindros esclavos. Si tienes más cilindros, tendrías que considerar otro máster, ¿no? Y los solenoides que actives se tienen que activar de manera simultánea. Este es el switch de descarga. Hay varias formas de instalarse. Acá hay un
un puerto por encima del alivio de presión, se retira ese puerto y se instala el switch de descarga. Aquí se puede instalar también en un cilindro, digamos, esclavo, porque se supone que para aquí están los otros cilindros principal, puede ir del neumático con una T directamente al switch. Y luego también se puede instalar de esta forma, se pone una T, una reducción y se va al switch de descarga. Son formas de instalación del switch de descarga, quien te va a avisar que hay una descarga en la red. Puesta en operación, las pruebas. Se debe probar que el recinto protegido cumpla con la documentación de construcción, que quiere decir que las paredes sean de material noble o no se hace drywall, y si es drywall, la resistencia. Los tamaños de tuberías y boquillas deben estar conformes con los diagramas del sistema o cálculos, ¿no? Debe validarse lo instalado con lo proyectado. Luego, realizar una prueba neumática de la red de tuberías a 40 psi en un circuito cerrado durante 10 minutos. Y esta presión no debe bajar por debajo del 20%, o sea, más o menos a un 32 psi. Si baja por debajo de ello, hay que revisar, porque posiblemente hayan fugas en la red. Luego, en la red de tuberías hay que realizar un ensayo de flujo, utilizando, digamos, gases inertes, que no haya obstrucciones, y a su vez limpiar pues la red de todas las impurezas que puedan haberse generado. Se debe realizar una prueba de integridad de recinto, el Dorfan Test, con la finalidad de poder determinar el tiempo de concentración de la gente durante el tiempo necesario, que son 10 minutos, ¿no? Bueno, se debe realizar todas las pruebas operativas del sistema en conjunto, ¿no? Tanto del sistema mecánico, que sería el sistema de supresión, con el sistema electrónico, ¿no? Ya que estos trabajan en conjunto. Ojo, no es obligatorio realizar una descarga real del agente extintor. Antes de que se realizaran las pruebas del Dorfan Test, bueno, mejor dicho, antiguamente se realizaban descargas reales, pero era una fortuna pues realizar estas pruebas. Entonces ahora, como tenemos el Dorfan Test, esto nos permite medir, digamos, el porcentaje de fuga, cerrar áreas o considerar alguna ventilación. Las pruebas, bueno, todas las personas que realicen inspección, pruebas y mantenimiento deben estar capacitadas de acuerdo a NFPA, con los manuales de diseño, certificados por el fabricante, ¿no? Antes de iniciar cualquier actividad, perdón, antes de realizar cualquier actividad hay que cerciorarse que el sistema no esté energizado. Hay que retirar los actuadores eléctricos, o hay un equipo que es la llave de mantenimiento, al cual tú, digamos, desactivas el sistema y te hace un bypass, ¿no? Te corta. Es como un interruptor de una luz, de un foco que tú simplemente bypasseas, ¿no? O corta. Se recomienda que cada 12 meses, por unos cambios, puede ser estructurales o algo, se haga una prueba de Dorfan Test, o en todo caso validar con los planos que esta área no haya sufrido ningún cambio. Y sí es muy importante que cada 5 años, si este sistema va acompañado de mangueras flexibles, se haga una prueba cada 5 años hidrostática, ¿no? Bueno, el actuador eléctrico tiene una vida útil de 10 años desde la fabricación, todo viene en la placa. Y bueno, acá la NFPA básicamente te habla de Dorfan Test, este es texto, y estos son los equipos que se hacen la prueba de Dorfan Test, ¿no? Es presurizar y despresurizar la sala. Tienes un software y tienes un equipo que tiene un algoritmo que va tomando medidas, ingresan al software
Y con esos parámetros se determina si el área pasó la prueba o no pasó la prueba. Aquí, por ejemplo, esta área pasó la prueba porque el tiempo de 10 segundos se excedió el tiempo de los 10 minutos, perdón. Y sin embargo, en esta área no pasó porque el tiempo está por debajo de los 10 minutos. Entonces, este es el certificado, ¿no? Que se debe entregar una vez recibida o realizada la prueba para certificar que el ambiente cumple con todas las condiciones. ¿Cuáles son las ventajas de Frontier? Calcula el tiempo de retención del agente extintor dentro del recinto protegido, sustituye al tradicional test de descarga real, no solo determina el tiempo de retención, sino que sirve para conocer las áreas de fuga, sirve para calcular las superficies de venteo si es necesario. Por ejemplo, si tengo drywall, necesito un alivio de presión para no esta descarga no me genere daños estructurales. Bueno, el mantenimiento es muy importante siempre pedir este elemento. En muchos sistemas he visto que lo obvian, no lo piden. Este es un indicador de nivel. ¿Qué es este indicador de nivel? Como estos indicadores ya vienen a partir de un determinado tamaño de cilindros, porque cuando son pequeños tú puedes desmontar el cilindro, lo puedes llevar, lo puedes pesar, porque es maniobrable. Sin embargo, hay cilindros ya de una determinada capacidad que no vas a poder cargarlos o pesarlos. Si bien es cierto, tienes el manómetro que te indica la presión, muy importante saber si efectivamente tienes presión y tienes el peso adecuado. Entonces, ¿cómo se lee este indicador de nivel? Como el vuelo repetir, cada fabricante tiene su manual de diseño, instalación y mantenimiento. Entonces, cada uno de ellos tiene una tabla. En este caso, nosotros diseñamos en base a un cilindro de modelo 420 con 320 libras. Entonces, esta tabla está dentro del manual, dice 450 libras, es el modelo del tanque. Y ustedes se acuerdan que nosotros primero tenemos, para hacer este cruce en la tabla, debemos tomar la temperatura del ambiente. Entonces, si yo tengo mi temperatura es 20 y mi lectura debería ser, mi indicador de nivel debería estar entre estos dos valores, 22.5. O sea, si yo saco la cinta, mi cinta me debe estar marcando 22.5 o 22.25. ¿Qué quiere decir? Que yo tendría a una temperatura de 20 y mi indicador, como tengo yo voy a conocer estos dos valores, estos valores y estos valores. Temperatura y el nivel que me va a indicar el indicador, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, si yo tengo 20 grados Celsius y mi indicador me pone en 22.25, yo voy a tener 318.9 libras. ¿Qué quiere decir? Estoy ahí, o sea, no es que te va a dar preciso, pero te va a dar casi la cantidad de agente muy, muy aproximada. Entonces, esto es muy importante poder entender, interpretar para los mantenimientos. Entonces, con esto ya no necesito pesar el cilindro, ¿no? Me evito de conseguirme más personas, poder llevarlo a una balanza y pesarlo. Entonces, es importante que puedan contar los cilindros con este indicador de nivel. Así, de esta manera me evito todos los trabajos adicionales. Espero que se haya comprendido o me haya dejado de entender esta parte. Cuando uno saca el indicador de nivel, te va a dar una lectura, es como una wincha, la wincha métrica, la vas a retirar y se va a imantar. Y a la hora que se imante, la wincha se va a quedar estática y vas a poder tomar el valor. ¿Qué quiere decir? Esta es una bollita que está en el agente y este es un imán. Entonces, cuando estos dos se encuentran, se imantan y esta winchita va a quedar fija. Tomas el valor de aquí y lo cruzas con la temperatura.
Luego, bueno, el NFPA te dice que de acuerdo al NFPA 2001 no se pueden recargar cilindros sin someterse antes a un ensayo. Hay una cultura, digamos, que se dice que se tiene que hacer pruebas hidrostáticas cada 5 años, ¿no? De acuerdo al NFPA no, es una inspección visual. Y algo muy importante es que ya hay pruebas realizadas por Factory Mutual, que es para riesgos mayores a 480 voltios. Antes no se podían, ya se han hecho pruebas, pero nuestro diseño de concentración cambia en NOVE de 4.5 a 10%. O sea, sí puedo proteger voltajes mayores a 480, pero mi porcentaje de concentración aumenta, ¿no? El F900 es 12 y el Écaro es 20. Bueno, creo que acabé a las justas y no sé si hay preguntas. Stephanie. Sí, Omar, gracias. Vamos a hacer rápidamente la evaluación interactiva, así que vamos a pasar rápidamente con el Kahoot. A ver si por ahí pueden ver mi pantalla. Recuerden que para participar tienen que descargarse la aplicación Kahoot. Pueden usar el código QR que sale en mi pantalla y si es que ya lo tienen, pueden ingresar el código que sale en pantalla, el 107-4125 para participar. Vamos a hacer 4 breves preguntas y recuerden que en los 3 primeros puestos que correctamente y en el menor tiempo posible van a poder obtener un certificado de participación. Mientras tanto, si tuvieran alguna consulta, recuerden que pueden participar en el chat que se encuentra en la derecha. ¿Sí? Vamos a esperar un minuto para empezar. Bien, ya empezamos entonces. Omar, por favor, me ayudas con leyendo las preguntas, ¿sí? Sí, claro. Bien. Ahí va la primera pregunta. En pantalla figura, ¿qué clase de fuego se puede proteger con agentes limpios? Rojo, marquen para clase A, B, C y K. Azul, No, solo no clase puedo, K. no puedo, no se ve Stephanie. ¿No se ve la pantalla? No. A ver, Ah, ya se ve, ya se ve. Ya, ¿qué clase de fuego se puede proteger agente limpio? Clase A, B, C y K. Clase A, B, C. Clase K. Clase B, C, D. sí, tienen que marcar según el color que tenga la respuesta correcta. Bien. La Bien, la respuesta mayoría era respondió correctamente. color naranja. Correcto, clase A, B y C. Siguiente pregunta. Vamos a ver. La La ubicación ubicación geográfica. geográfica afecta en la Ujú, cantidad de agente. Sí, azul, no rojo. bien. Respuestas, pasamos a la siguiente. Correcto, la mayoría respondió sí, es correcto. Ya vamos viendo los primeros puestos. Vamos con la penúltima pregunta. ¿Qué normativa es la que rige los sistemas de agentes limpios? NFPA rojo, NFPA 72,
naranja NFPA 2001, azul ninguna de las anteriores y verde NFPA 2021. Perfecto. Vamos a la última pregunta. Bien, correcto. La respuesta correcta era el NFPA 2001. Ahora sí, vamos a ir con la última pregunta. Los puestos se mantienen. Última pregunta. ¿Cuáles son los tipos de agentes limpios químicos? Novec 1230, inertes, naranja, FM200 y Novec 1230 y verde FM200. Bien, solamente una es la respuesta correcta. Bien, perfecto. Vamos a ver entonces los resultados. FM200 y Novec 1230, correcto. Vamos a ver los ganadores. Tercer puesto, Eddie Penco. Segundo puesto, MTG. Primer puesto, Henry. Bien, felicitaciones a los ganadores. Por favor, les pediré que me envíen un correo a info@fitflow.com.p indicándome sus datos completos, nombres y apellidos. Bien, a partir de ello les voy a responder con su certificado digital de participación. Bien, ahí tenemos algunas consultas. Omar, vamos a leer dos rápidamente porque estamos contra el tiempo, ¿sí? Las demás podrán ser respondidas mediante correo. Ok. Vamos a leer de una de Juan Muñoz que dice: hola, por favor, discriminar el término reserva o respaldo, ya que uno de ellos debe estar conectado mientras que el otro puede estar en navegador. ¿Es correcto, Juan? El término correcto es de respaldo o backup, ¿no? Que estos están interconectados y entran en funcionamientos con solo hacer un cambio con el selector de la llave de transferencia, entra el funcionamiento del backup. Luego tenemos otra de Juan Muñoz: ¿a qué porcentaje se aconseja llenar los cilindros versus el nitrógeno? Bueno, digo, esto va a depender de los fabricantes, ¿no? Mucho depende de la presión de trabajo, pero en cilindros de baja presión es recomendable llenarlos hasta un 80% de la capacidad nominal. Pero esto también va sujeto, como les mencioné, al cálculo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo poner 3 boquillas en un falso techo, un área habitable y un falso piso, que a poner solamente una boquilla. No es lo mismo poner el cilindro a 20 metros que ponerlo cerca a la sala. Entonces, como les digo, es algo que se tiene que definir con el software. Luego pregunta Scarlett Angulo: ¿qué aplicación sugiere para realizar este tipo de cálculos? Entiendo que se debe referir a esos dos tablitas, perdón, dos fórmulas. Una es una fórmula en sí, ya dados por unos parámetros, digamos, de unos datos, o la otra era buscando la tabla. La primera es complicarse un poco o hacer un poco de matemáticas, y la otra más viable y más rápida es la B, que es haciendo un cruce con la tabla. Y luego tenemos, pueden compartir el link donde podemos descargar el software. Martín Tomás pregunta ello, y la respuesta es: el software tiene una llave, entonces se necesita la llave para realizar los cálculos. Se está trabajando, bueno, o ya Sapphire Plus tiene un software online, pero todavía está restringido a, digamos, hay que certificarse para poder acceder a utilizar el software.
Básicamente esas son las preguntas que tengo, Stephanie. No sé si tú tienes algunas. No, Omar, eso ya fue todo por ahora. A todos los asistentes, muchas gracias por su gentil participación y a ti, Omar, también muchas gracias por la excelente explicación y presentación del tema en total. Recuerden Oh, que para más consultas adicionales pueden escribirnos al correo de info@fitflow.com.pe. Por el momento eso ha sido todo por hoy. Que tengan todos un buen día. Muchas gracias.